Le escribí una carta a mi esposo y luego la rompí en pedazos, no por enojo, sino porque ya no lo necesitaba para sentir que existía. Tengo 40 años. Solía pensar que solo era una sombra silenciosa en una casa donde mi esposo ya no me miraba y mi hijo pronto se iría. Pero luego Jack, mi hijo, me llevó a una cabaña en un bosque nevado, y allí, en el frío que calaba los huesos, encontré la sensación de estar viva de nuevo a través de la risa, una caída en la nieve y una fotografía que me hizo darme cuenta. Entonces sigo siendo yo. ¿Alguna vez has vivido tanto tiempo para los demás que olvidaste quién solía ser? Compártelo conmigo porque tal vez mi viaje de despertar comenzó igual que el tuyo. Nunca pensé que me encontraría entrando en una cabaña de madera en medio de un bosque de pinos cubierto de nieve, especialmente no con mi hijo. Pero a veces son las cosas que no planeamos las que se convierten en los puntos de inflexión que necesitamos. Jack acababa de cumplir 21 años el mes pasado. Era casi más alto que yo, tranquilo, pero sus ojos siempre tenían una suave calidez, silenciosamente observador, la forma en que me preguntó esa mañana. «Mamá, ¿quieres ir a algún lugar por unos días?». Me hizo reflexionar. Supongo que mi hijo notó el vacío en mis ojos, las cenas donde su padre Daniel estuvo ausente durante semanas, y cómo sigo limpiando la cocina todas las noches por una simple costumbre. Hay una pequeña cabaña cerca de un lago, la que acampé con mi clase. Es tranquila, realmente hermosa. Jack dijo sus manos suavemente al volante. Así comenzó nuestro viaje. Sin planes concretos, sin itinerario. Solo una madre y su hijo subiendo la montaña. Cuando el auto giró hacia la carretera nevada, sentí que mi corazón se abría. A nuestro alrededor había pinos, silencios y blancos. El viento susurraba entre las ramas desnudas, y la cabaña apareció a la vista, pequeña, desgastada, pero con una calidez que parecía un recuerdo. Jack abrió rápidamente la puerta. «Sigue igual que antes». Sonrió con un toque de nostalgia en los ojos. La habitación tenía una vieja chimenea, algunos sillones tapizados en lana y una mesa de comedor de roble descolorido. Permanecí allí en silencio durante un buen rato. Durante los últimos 15 años, había vivido rodeada de estufas de gas, lavadoras y el sonido de las llamadas de negocios de Daniel. Hacía mucho tiempo que no tenía un espacio solo para mí. La noche llegó rápidamente. Empezó a nevar de nuevo, ya que encendió el fuego y me quité las bufandas de lana. Me dejé caer en la alfombra del suelo observando el baile de las llamas. Era como retroceder en el tiempo a algo más primitivo y simple. «¿Tienes hambre?». «Zrenia», pregunté. Jack asintió. «Incluso los fideos instantáneos están bien siempre que comas conmigo». Solo una frase y casi lloré. Había olvidado que sentarse a comer con alguien sin prisas, sin tener que ser el fondo de la conversación, era algo preciado en la cabaña. Jack y yo nos sentamos cómodamente disfrutando de nuestra comida juntos. Nadie dijo mucho, pero ese silencio era más cálido que cualquier fiesta de cumpleaños que hubiera organizado. Esa noche me tumbé en la pequeña cama de madera, envuelta en una gruesa manta de plumas, mirando el techo de la cabaña. Oí el viento acariciar el techo de hojalata, el suave crujido de la leña al otro lado de la habitación, y la suave respiración de Jack, mi único hijo, que me había sacado de un frío que pensé que no tenía vuelta atrás, mientras me susurraba a mí misma. Quizás esto no era solo un viaje para escapar del frío. Quizás aquí es donde empiezo a vivir de nuevo. Me desperté con un ligero aroma a café, que se filtraba por la rendija de la puerta de madera. La luz de la mañana se filtraba por la fina cortina de lino, tan suave como una manta que cubría la habitación. Me levanté de la cama, me puse un suéter de lana, y de repente vi a Jack de pie junto a la ventana de la cocina con una taza de café. Café en sus manos, ojos, mirando a lo lejos hacia la nieve. «¿Te levantaste temprano?», pregunté en voz baja, con miedo de perturbar la tranquilidad del momento. Jack se giró y sonrió.
Este lugar me hace querer aferrarme a cada instante y además hago un café buenísimo. Quiero probar uno. Me senté en la mecedora cerca de la chimenea. Jack me dio la taza de café. Su calor era reconfortante. Ninguno de los dos dijo nada más. Solo podía oír el crujido de la nieve fuera del porche, el suave crujido de la leña y la estufa, y la respiración constante de una madre que intentaba reaprender a simplemente estar quieta. Pasamos toda la mañana ordenando la cabaña, no porque fuera necesario, sino porque nos daba algo que hacer juntos. Jack limpió las ventanas mientras yo doblaba mantas y guardaba algunas cosas viejas en el armario de madera. Cada pequeña tarea se sentía como recomponer el hilo de la conexión olvidada entre madre e hijo. No podía recordar la última vez que estuvimos juntos sin interrupciones de teléfonos, correos electrónicos o pequeñas discusiones, pero allí todo se sentía más simple y ligero. Al mediodía, la nieve seguía cayendo, pero el cielo se había aclarado. Jack me sacó de la cabaña. ¿Alguna vez has ido a esquiar, mamá? Me reí y negué con la cabeza un poco tímido, mientras miraba las voluminosas raquetas de nieve que me entregó. No, estoy más acostumbrado a caminar por los mercados. Bueno, hoy estás caminando por los en el bosque. Caminamos conmigo hacia la suave nieve. Nuestros pies se hundían suavemente en la pristina superficie blanca. El bosque de pinos estaba en calma. Solo se oía el sonido de nuestras respiraciones y el ocasional crujido de las ramas. No esperaba sentir tanta paz con algo tan simple como caminar. Doc me puso la palma de la mano en cuanto entré. Me contó sus anteriores acampadas con amigos. Su voz ya no era seca y cortante como siempre, sino cálida y llena de entusiasmo. Me di cuenta de que mi hijo había crecido no solo en estatura, sino también en su forma de escuchar, su forma de mirarme sin juzgarme, sin apresurarme. Cuando nos detuvimos en un claro, Jack dijo: de pequeño, cada vez que te dolía la cabeza o te sentías mal, siempre salías al patio trasero. No sabías que me había dado cuenta, ¿verdad? Me quedé paralizado. Pensé que eras demasiado joven para entender. Jack negó con la cabeza pensativo. Lo vi, y siempre deseé que tuvieras a alguien en quien apoyarte para no tener que aguantarlo todo. Me giré parpadeando rápidamente para contener las lágrimas. En ese momento no solo vi a Jack como mi hijo, sino como un joven lleno de comprensión y madurez. Una parte de mí se sintió apoyada. De vuelta en la cabaña me senté en los escalones del porche con las mejillas sonrojadas por el frío. Jack me dio una taza de té de jengibre caliente. ¿A dónde quieres ir mañana, mamá? Negué con la cabeza mientras observaba cómo la nieve seguía cayendo en silencio. No se quedará aquí unos días más. Quería extender este sentimiento que durante tantos años como esposa y madre me había olvidado de ser yo misma sin necesidad de ser perfecta esa noche. La casa estaba envuelta en una quietud inusual. Daniel aún no había llegado a casa. Me quedé en la cocina secando el último plato de las sobras del cumpleaños. Luego colgué la toalla en su gancho. Jack estaba arriba. Podía escuchar música suave de su habitación, melodías instrumentales que sonaban constantemente como un susurro sin un significado claro. Me pregunté si estaría pensando en lo que había sucedido en la playa. No podía dejar de pensar en ello. Entré a la sala de estar, me senté en el sofá y me puse una manta ligera sobre las piernas. Cada objeto en esta casa me era tan familiar. Desde la lámpara de lectura con la bisagra rota, hasta la foto de boda descolorida que colgaba ligeramente torcida en la pared. Todo se sentía como parte de mi vida y, sin embargo, ahora no estaba segura de si estaba viviendo en ella o simplemente existiendo en un papel que alguien más había elegido para mí. Suspiré. De repente escuché pasos ligeros en las escaleras y luego apareció Jack. La puerta sosteniendo un vaso de agua sin dormir en absoluto. Estaba a punto de ti, yo tampoco tengo sueño. Se acercó y se sentó a mi lado. Todavía sosteniendo el vaso, unos segundos pasaron en silencio. Entonces hablé hoy.
Se sintió un poco diferente a ti. Jack me miró y asintió levemente. ¿No parecías tú mismo un poco distante? Le dio una leve sonrisa. Tal vez sea mi edad cuando llegas a cierto punto. Tiendes a pensar más en las cosas que has perdido. No has perdido nada, dijo Jack, y algo en su voz me hizo girarme y mirarlo a los ojos. Eres quien mantiene todo unido sin ti. Creo que esta familia se habría derrumbado hace mucho tiempo. Mi corazón se encogió. Las palabras de Jack fueron un recordatorio suave pero doloroso. ¿De verdad lo había mantenido todo unido, o solo estaba fingiendo no ver las grietas? Daniel, lo dudo tu padre. ¿Sientes que se está escapando? Jack guardó silencio por un largo momento. Luego respondió. Creo que ya se fue hace mucho tiempo. Cerré los ojos, no por sorpresa, sino porque nunca antes lo había dicho en voz alta. Y ahora mi propio hijo lo había confirmado. Pero tú sigues aquí, continuó Jack. Y yo también. Todavía nos tenemos el uno al otro. Me volví hacia mi hijo agradecida por sus palabras. La presencia de Jack me reconfortó y me apoyó. En ese momento no lo vi como el niño pequeño que una vez llevé en mi vientre, sino como un hombre adulto, un hombre con un corazón lo suficientemente grande como para ver el dolor. Ni siquiera mi esposo lo notó. No dije nada. Nos sentamos juntos en silencio, escuchando el tic-tac del reloj, como si el tiempo mismo me diera una pausa para reflexionar, respirar y comprender que incluso si Daniel había olvidado quién era, mi propio hijo aún me veía. Sé cuánto tiempo estuve sentada después de que Jack regresara a su habitación. Tal vez unos minutos, tal vez una hora. Pero cuando finalmente me puse de pie, la neblina y el cansancio habituales se disiparon de repente, como si alguien hubiera quitado una pesada cortina de mi mente. Entré al baño, encendí la luz y me miré directamente al espejo. El rostro que me devolvía la mirada ya no era el de la mujer joven de la vieja foto de boda que conocía desde hacía mucho tiempo. Esta noche, por primera vez en años, realmente me vi a mí misma. No, ya no era la esposa de Daniel, no la madre de Jack. Solo era yo, una mujer que se perdía lentamente en la tranquilidad de los días, cuando nadie le preguntaba cómo estaba, en la monotonía de las comidas sin palabras, en el tipo de sacrificio silencioso tan constante que incluso ella había olvidado que se estaba haciendo. Apoyé ambas manos en el lavabo, exhalé bruscamente. Un ligero escalofrío me recorrió la espalda. No era dolor, era claridad. Recordé mis primeros días como esposa, madre. Una vez soñé con abrir una pequeña panadería, escribir un libro, aprender otro idioma, pero poco a poco lo había integrado todo en las cenas familiares, en el buen comportamiento de Jack, en el horario de trabajo de Daniel. Si hubiera vivido para todos y hubiera olvidado esta única verdad, si una mujer ya no vive para sí misma, desaparece aunque siga presente. En cada foto familiar, una lágrima rodó por mi mejilla. Pero esta vez no era una lágrima de autocompasión. Era una lágrima de despertar. Ya no quería ser la parte invisible de esta casa. No quería ser la mujer por la que Daniel simplemente estaba agradecido por su paciencia. No quería ser la madre. Jack me miró con silenciosa tristeza mientras la veía desvanecerse en el silencio. Quería encontrar mi voz de nuevo. Quería elegir un día lleno de música, curiosidad, algo que me hiciera sonreír sin ninguna razón. No estaba segura de qué haría, pero una cosa sabía: mañana sería diferente. Me miré al espejo. Una vez más, las ojeras seguían ahí, pero había un destello de algo casi de orgullo. No necesitaba ser más joven, más bonita, ni que nadie me elogiara. Solo necesitaba vivir fiel a lo que realmente sentía esa noche. Me acosté y cerré los ojos, no con ansiedad ni arrepentimiento, sino con una fresca y poderosa sensación de calma, como si acabara de atravesar una tormenta y estuviera de pie bajo la primera luz del amanecer. Apenas había empezado a quedarme dormida cuando el teléfono sonó fuerte y frío, como si me devolviera a la tierra de un sueño inacabado. Miré el reloj.
Música 208. Me incorporé de golpe. Mi corazón latía con fuerza. Jack. El nombre de mi hijo fue lo primero que cruzó por mi mente. Instintivamente, como una madre, agarré el teléfono. Mi voz temblorosa. Hola. Al otro lado había una voz masculina profunda y urgente. ¿Eres la esposa de Daniel? Me congelé. Sí. ¿Qué pasa? Estamos llamando desde el Hospital Central. Tu esposo Daniel se desplomó mientras trabajaba hasta tarde. Actualmente está siendo tratado en la unidad de emergencias de cardiología. ¿Puedes venir enseguida? Me puse de pie. Allí, aturdido, solo pude decir, voy para allá. Conduje por la noche agarrando el volante con fuerza. Las calles estaban desiertas. Las farolas A se extendían como líneas de recuerdos en mi mente. Las preguntas giraban a la deriva. ¿Es Daniel? ¿Había habido alguna señal? ¿Por qué no me di cuenta? Pero lo que más me sorprendió fue la sensación en el pecho. No tenía miedo de perder a Daniel. Estaba inquieto porque algo no se había dicho, algo inconcluso, aunque creía haberlo superado. Llegué al hospital y corrí a la sala de espera. Mis ojos se fijaron en las puertas cerradas de urgencias. Unos minutos después, un joven médico salió y se quitó la mascarilla. Está fuera de peligro. Por suerte lo trajeron a tiempo. Di las gracias, pero mi corazón seguía latiendo con fuerza cuando me dejaron entrar. Daniel yacía allí pálido y exhausto, el rostro que conocía como frío y distante, ahora extrañamente vulnerable. Me quedé quieto un buen rato antes de sentarme a su lado. Daniel abrió los ojos y me miró. No había nada dramático en ello, solo una mirada cansada y honesta susurró. Lo siento por todo. No supe qué decir. En ese momento toda la ira, el vacío, la decepción a la que me había aferrado pareció dispersarse. Daniel, el marido que creía que había desaparecido en su trabajo, era aquí en su momento más frágil. Y yo, la mujer que apenas comenzaba a recordar quién era, de repente me enfrenté a la pregunta. Si él realmente cambia, ¿qué haré esa noche? Sentada junto a la cama del hospital, no dormí, pero ya no sentía la necesidad de correr. No estaba segura de qué pasaría con Daniel, conmigo, con Jack, pero sabía una cosa, todo viaje hacia el despertar debe pasar por interrupciones, porque es en esos momentos que realmente entendemos a dónde queremos ir. Una semana después de que Daniel fuera dado de alta del hospital, la casa se volvió extrañamente silenciosa. No más portazos apresurados ni llamadas telefónicas a medianoche. Daniel comenzó a trabajar desde casa. El médico dijo que necesitaba descanso completo durante al menos 3 semanas. Lo aceptó y de mala gana, en cuanto a mí, no sabía qué hacer con el espacio que ahora existía entre nosotros. Todavía me levanté temprano como siempre. Preparé café, ordené la cocina, preparé el desayuno para Jack. Pero ahora Daniel también estaba sentado allí en el lugar donde solo había una silla vacía. Intercambiamos miradas corteses, algunas preguntas de salud, y luego el silencio volvió a llenar la cocina. Esa tarde, cuando Jack salió a encontrarse con sus amigos, entré en la oficina temporal de Daniel. Él estaba mirando por la ventana como si algo allí pudiera salvarlo de las cosas que no dijo. Primero dije, «Espera, tenemos que...» Se giró. Sus ojos estaban cansados, pero no evitaban los míos. Me senté en la silla frente a él. Ninguno de los dos dijo nada durante un rato. Luego pregunté, ¿alguna vez te diste cuenta de lo solo que he estado? Len me miró esta vez un rato y luego asintió, pero no sabía qué hacer. El trabajo era lo único en lo que sentía que aún se me daba bien. Solté una risa seca. ¿Y yo? ¿Y Jack? ¿Y todas las cenas que esperé sola? No respondió. Solo bajó la mirada y se agarró a las manos como si pudiera encontrar la respuesta. «Sé que estás enfadado», dijo Daniel lentamente. Pero temía que si paraba tendría que afrontar la verdad. Ya no soy el hombre que una vez elegiste. Se me encogió el pecho en todos los años que vivimos juntos. Daniel nunca había dejado que se le notara la armadura hasta ahora. Respiré hondo y dije, no necesito a alguien perfecto.
Solo necesito a alguien realmente presente. Daniel levantó la vista por primera vez en muchos años. Sus ojos estaban nublados. Pensé que te había perdido, Daniel, pero ¿sabes qué fue lo más aterrador? Ya me había perdido a mí mismo antes, y esa conversación no terminó con una resolución, pero fue un comienzo honesto, sin grandes gestos ni promesas, sin abrazarnos. Y llorar no intentó reescribir nuestra vieja historia de amor, pero por primera vez en mucho tiempo nos vimos no a través de roles ni por obligación, sino con ojos reales. Esa noche, mientras estaba junto a la ventana de la cocina, Jack llegó a casa. Me giré para mirar a mi hijo, que seguía siendo el niño que una vez conocí, pero que crecía con cada hora que pasaba. Y supe que tal vez este viaje de sanación no era solo para mí y para Daniel, sino como para toda una familia, una que una vez pensó que ya estaba rota. Jack no preguntó nada cuando nos vio a Daniel y a mí sentados a la mesa esa noche. Su mirada nos recorrió con una mezcla de sorpresa y cautela, como si estuviera mirando una habitación familiar donde todos los muebles habían sido reorganizados. Ella se va del suelo. Le di un tazón de sopa. Mis manos temblaban ligeramente. Daniel se echó arroz en silencio en su propio tazón. Nadie dijo mucho, pero algo se sentía diferente. Una especie de silencio que ya no pesaba, sino que se sentía como los primeros compases de una canción que acaba de comenzar su preludio. Después de limpiar la cena, Jack subió las escaleras. Suspiré pensando que probablemente necesitaba tiempo, pero menos de 15 minutos después, llamaron suavemente a la puerta de mi habitación. «Mamá, ¿estás ocupada?» Me di la vuelta. Jack se quedó en el umbral, sin teléfono, sin auriculares, solo mi hijo, ahora muy alto, con algo tácito en la mirada. Negué con la cabeza. «Entra, cariño, siéntate en una silla». Guardé silencio un momento. Luego habló en voz baja, como si temiera romper algo frágil. «¿Tú y papá están bien otra vez?» «Number». La pregunta me dejó atónita. Quise responder de inmediato, pero me detuve. En sus ojos no vi curiosidad. Vi preocupación, una silenciosa esperanza de claridad, pero también miedo a ser lastimada. «No estoy segura», respondí con sinceridad, «pero creo que estamos volviendo a hablar como personas de verdad». Jack asintió y bajó la mirada, tirando distraídamente de un hilo suelto de la manga de su sudadera. «Creo que crecí en una casa donde la gente hablaba mucho, pero nunca decía nada real». Se me hizo un nudo en la garganta, y a veces sentía que estaba entre dos desconocidos intentando evitar que todo se derrumbara. Me acerqué y me senté a su lado. Puse mi mano suavemente sobre su tú. «No tengo que hacer eso, Jack. Ningún niño debería llevar jamás esa carga». Jack levantó la vista con los ojos enrojecidos. «Pero si no soy yo, entonces, ¿quién es?» Mi corazón se hizo pedazos. Lo abracé fuerte, el primero de verdad en mucho tiempo, y en ese abrazo me di cuenta de algo que nunca había considerado antes. Éramos solo Daniel y yo los que habíamos sido desgastados por el silencio. Jack también fue víctima de todos los espacios vacíos que habíamos dejado atrás después de salir de la habitación. Me senté sola, inquieta. Quizás el camino hacia la sanación no empieza con el matrimonio. Empieza con el coraje de afrontar las heridas que hemos dejado en quienes más amamos. Una semana después de la conversación con Jack, la primera nevada de la temporada.